Bendiciones a todos, hermanos. Que la paz de Dios, la gracia de Dios esté manifestándose sobre sus vidas. Día domingo, 8 de noviembre. Y aquí estamos por la misericordia de Dios, por la bondad, por la fidelidad de nuestro Dios, siendo guardados con nuevas fuerzas, sabiendo que Él es el que bendice la obra de nuestras manos y que nuestra vida se encuentra en sus manos. Este día vamos a enfocarnos en la palabra de Dios bajo este tema: decidir de corazón servir al Señor. Y vamos a utilizar como fundamento una declaración de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, verso 13. Él fue quien señaló o declaró que nadie podría servir a dos señores, porque o aborrecería al uno y amaría al otro, o estimaría al uno y menospreciaría al otro. Y luego hace una declaración: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Bendiciones, bendiciones para todos los hermanos que están siempre pendientes de conectarse en vivo en cada transmisión. Y un saludo y mi deseo de la bendición de Dios sobre sus vidas a todos aquellos que posteriormente toman el tiempo para poder ver el video, escudriñar la palabra a través de la grabación que queda en nuestra página de YouTube o aquí mismo en nuestra página de Facebook. Les suplico que si esta palabra es de bendición para su vida, siempre la comparta para que podamos hacer correr la palabra y otras personas puedan ser edificadas, puedan ser bendecidas con ella. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios me ayude a mí para exponer la palabra y para que Dios pueda obrar en su vida, dándole entendimiento, trayendo a usted la revelación y la aplicación práctica de la palabra de Dios para su vida y sus circunstancias presentes. Demos gracias a Dios y pidámosle su ayuda. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por las fuerzas, gracias por la salud, gracias por el descanso. Gracias por todo lo que pudimos hacer esta semana, por guardarnos al salir, al entrar, por permitirnos, Señor, disfrutar de tus bendiciones, de la protección, de la provisión, de tu ayuda. Gracias. Gracias por tu paciencia, por tu bondad, por tu perdón. Gracias por mostrarte en nuestra vida, Señor. Tuya es la gloria, la alabanza, la adoración por siempre. Pues sabemos que tú nos has rescatado, tú nos has dado vida, nos has dado herencia, has dado propósito a nuestra existencia, nos has llamado a tu gloria eterna. Tú eres digno de recibir la alabanza, la adoración, porque tú eres santo, tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso. Y tú eres nuestro Padre y podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Y ahora, Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús para pedirte: ayúdanos, aplica tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Usa mi vida, Señor, como un canal para poder guiar a tu pueblo en la meditación de tu palabra, y sé tú por tu Espíritu Santo aplicando esta palabra en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, obra, Señor, afirmando, estableciendo, dirigiendo los pasos, inclinando el corazón, exhortando a tu pueblo. En el nombre de Jesús, sé tú tocando la vida de manera que puedan haber cambios, que puedan haber beneficios que sean alcanzados a través de la decisión que debe de ser tomada de hacer firme la elección o de establecerse en esa decisión de seguirte, de honrarte, de servirte. Padre, toca los corazones, toca las vidas de tus hijos ahora a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén. Aleluya. Muy bien, mencionaba que el tema de hoy es decidir de corazón servir al Señor. Y como fundamento, Lucas 16:13, el Señor hizo una declaración que tiene una aplicación tanto en lo natural como en lo espiritual. Él hablaba acerca de que nadie podía ser un esclavo o un siervo de dos señores, porque al final tendría que tomar la decisión
de a quién iba a amar y a quién habría de menospreciar. En lo natural, en un contexto de servidumbre, de esclavitud, el Señor hablaba acerca de la imposibilidad de tener dos señores. Pero luego Él pasa a un plano espiritual y Él dice, ustedes no van a poder servir a Dios y a las riquezas, poniendo en una contraposición lo que es la devoción a Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios y la inclinación por las riquezas, el anhelo, el amor o convertirse en un esclavo de las riquezas. Pues es sobre esta decisión en el plano espiritual que quiero compartirle. Y básicamente la inclinación de poder compartir sobre este tema se fundamenta en una historia relacionada con el pueblo de Israel en el tiempo de Elías. Él usó una frase cuando retó a los profetas de Baal, cuando delante del pueblo de Israel ellos hicieron un sacrificio, quemaron, pues presentaron un holocausto, los sacerdotes de Baal, pues a sus dioses, y Elías lo hizo delante de Dios. Pero él hizo una declaración que es la que a mí me inquietaba, y es una historia realmente sumamente interesante por los detalles, por los eventos que acontecieron. Pero resulta que Elías hizo esta pregunta sobre la cual yo quiero detenerme en esta ocasión. Él les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, váyanse en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo creo que en este tiempo, esa pregunta que Elías le hizo al pueblo de Israel, es válida hacérsela a los creyentes, es válida hacerla a los que se dicen ser cristianos, a los que ya sea que estén firmes o estén inconstantes en sus caminos, necesitan hacer firme su elección o tomar un cambio en sus vidas para ya no continuar dudando sobre esa dualidad de pensamiento. De manera que la aplicación de esta palabra sería, ¿hasta cuándo ustedes van a continuar con esa indecisión? Si Jesucristo es el Señor, síganle, sírvanle. Y si tienen otro Señor, pues váyanse en pos de Él. Es una forma de enfocarlo en nuestro tiempo presente, pero para poder profundizar en esta idea, yo quiero detenerme un poco en la historia de los israelitas. Yo creo que todos nosotros, después de algún tiempo perseverando en el Evangelio o leyendo la Biblia, hemos aprendido acerca de los pecados del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel y de cómo ellos fueron infieles a Dios, cómo ellos quebrantaron el pacto, su desobediencia. Y quiero utilizar como base la historia de los israelitas para luego aplicarla a nosotros en nuestro tiempo como iglesia. Ahora, yo quiero comenzar estableciendo la idea bíblica, histórica, de que los israelitas dejaban a Jehová, lo menospreciaban, dejaban de seguir al Señor de los cielos, menospreciaban al Dios Todopoderoso por servir a señores terrenales, por servir a los que no eran dioses, por servir sus propios deseos o las inclinaciones de su corazón. En la historia de los israelitas yo descubro varios detalles o razones. ¿Por qué era que los israelitas menospreciaban a Dios? ¿Por qué era que dejaban a Dios? Uno puede considerar, y yo creo que muchos de nosotros como cristianos lo hemos hecho, ¿cómo es posible que los judíos, viendo la mano de Dios, viendo los milagros, se apartaran de Dios? ¿Cómo es posible que los israelitas que servían al Dios vivo, un Dios que se manifestaba de manera poderosa y tenían el testimonio, la evidencia o la experiencia de ver a Dios obrando, dándoles victorias en la guerra, obrando milagros de provisión, de liberación, como en el desierto, o al ser
libertados del ejército de Faraón cuando el mar se abre, de entrar en la tierra prometida cuando el río Jordán se abre. ¿Cómo es posible que esta gente que veía los milagros, que experimentó milagros, se apartaran de Dios? Pero la misma pregunta se aplica a nosotros. ¿Cómo es posible que hayan tantos creyentes que se aparten de Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha dado el testimonio de que somos sus hijos, que nos ha dado su paz, su perdón, que nos ha adoptado, que ha obrado milagros de sanidad en nuestra vida, milagros de protección, milagros de provisión? ¿Cómo es posible que hayan personas que, habiendo disfrutado de la gracia de Dios, que pudieron comprobar la veracidad de la palabra, se aparten? Eso es lo que quiero enfocar a través de esta meditación. Hay razones por las cuales la gente abandona a Dios. Y cuando nosotros las entendemos, vamos a tener cuidado. Y vamos a enfocarnos en fundamentos por los cuales no deberíamos ni siquiera pensar en apartarnos del Señor. Así que bajo este enfoque de decidir de corazón servir al Señor, quiero comenzar compartiéndole a través de la Biblia cuáles eran las razones por las cuales los israelitas abandonaban a Dios bíblicamente. Número 1, ellos menospreciaban a Dios, o ellos abandonaban a Dios porque no honraban la autoridad paternal, es decir, la herencia espiritual de sus padres en lo natural. Y esta es una realidad también aplicable a nuestro tiempo. Así como después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová y que no sirvió a Dios, también nosotros podemos experimentar la realidad de que haya una generación que no quiere seguir al Señor porque ignoran, porque no quieren recibir esa herencia espiritual, ese legado que nosotros podemos transmitirles, porque no quieren honrar la autoridad nuestra como padres. Y esto lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 12. Dice que el pueblo de Israel dejó a Jehová. Los israelitas dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Yo creo que somos muchos los cristianos, los creyentes, líderes, pastores, que enfrentamos ese conflicto de ver a nuestra generación siguiendo al Señor, siendo fieles. Son muchos los cristianos que enfrentan ese sufrimiento de no ver a sus hijos caminando en la fe, porque sus hijos han dejado al Dios de sus padres, han abandonado, han determinado no honrar la autoridad paternal, la herencia espiritual, y han tomado sus propias decisiones, yéndose en sus propios caminos. Como dice aquí la palabra, se fueron tras otros dioses, tras otros señores. La escritura se complementa diciendo los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Los israelitas dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, no honraron la autoridad paternal ni recibieron la herencia espiritual, sino que se vieron afectados por la influencia externa. Esta es la segunda razón por la cual los israelitas dejaban a Dios, menospreciaban a Dios, y tiene su aplicación también en nuestro tiempo presente. Hijos de cristianos abandonan al Dios de sus padres y se van tras otros señores, tras lo que no es Dios, lo que está a su alrededor, y se inclinan hacia ellos. Se apartan de Dios y toman la decisión de ser seguidores, de dedicar tiempo a lo que no es Dios, a lo que no es un Dios verdadero, no es el Dios verdadero, por causa de la influencia que hay alrededor. En el caso particular de los israelitas, ellos fueron influenciados porque las naciones que quedaron alrededor de ellos, las cuales ellos fallaron en conquistar o en destruir, mejor dicho, según la orden de Dios, y de derribar sus altares, posteriormente se convirtieron en un tropiezo. Dice la escritura que se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron
y provocaron a ira a Jehová. Así que, históricamente, el pueblo de Israel dejaba al Señor por no recibir la herencia espiritual de sus padres y por permitir la influencia externa, lo que había alrededor, el ambiente espiritual. Y esto también tiene su aplicación literal en nuestro tiempo. Hay otras razones más que quiero compartir. Vamos a irnos al verso 16. Y Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. En este verso yo encuentro dos razones más por las que los israelitas abandonaban a Dios. La número 3 entonces sería por no reconocer el liderazgo espiritual, por no reconocer la autoridad espiritual levantada por Dios. Dios les levantaba jueces para que los libraran de aquellos que venían para oprimirlos, para que los guiaran, para que pudieran ser los que habrían de llevarlos en el camino de la libertad, de la victoria, de la bendición. Pero el verso 17 es claro cuando dice, pero tampoco oyeron a sus jueces. En este caso, los jueces como líderes levantados por Dios representan a los líderes cristianos en nuestro tiempo, representaría a los pastores. Esto sería equivalente a un pueblo o a creyentes que aunque asisten a la iglesia, aunque meditan en la palabra, no oyen, no están recibiendo la palabra, no reconocen la autoridad espiritual levantada por Dios y no obedecen, porque en la Biblia el enfoque de escuchar, de oír, es más bien obedecer, prestar atención. Así que ellos no reconocieron la autoridad espiritual levantada por Dios, los israelitas. Y en la iglesia también sucede lo mismo. Hay muchas personas que aunque dicen pertenecer a una iglesia, realmente no reconocen un liderazgo sobre sus vidas. Ellos hablan acerca del pastor de la iglesia, pero no reconocen quién es su pastor, porque no reconocen la autoridad espiritual levantada por Dios. Esta es la razón número 3 por la cual los israelitas se apartaban de Dios. La número 4 es no querer obedecer los mandamientos. Y es que no es fácil convertirse en una persona obediente. Dice la Escritura que estos israelitas se fueron tras dioses ajenos para adorarle, porque se apartaron del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. La cuarta razón por la cual los israelitas se apartaban de Dios era porque no querían obedecer los mandamientos de Dios. Y esto también es aplicable a la iglesia, a los creyentes ahora. La gente quiere las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios, pero no quiere vivir bajo los mandamientos. La gente quiere los milagros, quiere la provisión, quiere la unción, quiere la protección, pero no quieren vivir en el temor de Dios. No quieren vivir obedeciendo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Muchos son los que, apartados de Dios, a la hora de un problema, de una necesidad, buscan a Dios. Pero cuando están con salud, no están buscando a Dios. Cuando están con libertad, no están buscando a Dios. Cuando todo aparentemente está bien y tienen el tiempo, no buscan a Dios. Pero cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, cuando hay un peligro de muerte, ahora sí quieren un milagro. Ahora sí quieren que Dios se manifieste. Y ahí sí vienen las oraciones de que si tú eres real, Señor, manifiéstate. Ahí sí vienen las promesas. Si tú me sacas de esta, si tú me libras, yo te prometo que voy a hacer esto, me voy a volver a ti. Pero encontramos esta razón por la cual los israelitas se apartaban de Dios. No querían obedecer. Simplemente no querían guardar los mandamientos, querían vivir haciendo las cosas a su manera. Una quinta razón por la cual los israelitas se apartaban del Señor era porque ellos decidían vivir en el pecado. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30, nos habla de este rey que, ayudado por su esposa, se convirtió en uno de los reyes más malvados de Israel. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel
en Samaria 22 años. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. Y dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y aquí está la razón. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab, al igual que el pueblo de Israel, tomó la decisión de vivir en el pecado. Y el verso 31 es una frase muy interesante porque dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, le pareció que eso no era problema. Consideró que eso no era algo grave. Consideró pequeños pecados, lo de la idolatría, lo de la maldad de Jeroboam. Y entonces él aumentó en sus obras la gravedad de su pecado, el rechazo de lo que él hacía por causa de la abominación que esto significaba delante de Dios fue muchísimo mayor, hasta el punto que él fue a tomar por mujer a Jezabel, la hija de Ed-Baal, que era el rey de los Sidonios. Y no solamente tomó por mujer a Jezabel, sino que se convirtió en un sirviente del dios de esta mujer, de Baal, y se convirtió en un adorador de Baal. Posteriormente él construye un altar, luego él también adora a una diosa femenina y también construye una imagen de esta diosa de los sidonios. Así que podemos establecer esto y hacer una comparación. ¿Por qué los israelitas dejaban a Jehová? Uno, por no honrar la autoridad paternal, es decir, no recibir la herencia espiritual de sus padres. Dos, porque la influencia externa, el ambiente espiritual en el que ellos vivían, al final terminó afectándolos y ellos se inclinaron por los dioses de los pueblos que estaban alrededor. Tres, por no reconocer la autoridad espiritual que Dios levantaba para guiarles. Cuatro, por no querer obedecer los mandamientos. Y cinco, porque querían vivir en el pecado. Y estas 5 razones por las cuales los israelitas abandonaron a Jehová son también aplicables en nuestro tiempo como iglesia. Los creyentes no quieren, muchos hijos no quieren reconocer la autoridad paternal. Muchos hijos de cristianos no quieren honrar la autoridad paternal, no quieren recibir la herencia espiritual, el legado que ellos pueden tomar. Número 2. Están tan influenciados por el mundo, están tan influenciados por el pecado, por el ambiente, la confusión espiritual alrededor, el materialismo, que esa influencia externa les hace menospreciar las cosas del reino, menospreciar a Dios. Número 3, no reconocen autoridad espiritual levantada por Dios. No se identifican con una autoridad, una cabeza espiritual sobre sus vidas para guiarles, un mentor, un pastor o alguien que pueda orientarles. Y esto incluye a muchos creyentes adultos que realmente no se identifican en esa relación de tener un pastor o de reconocer a alguien como su pastor. Número 4, simplemente no quieren obedecer los mandamientos. Quieren vivir a su manera y van a ir seleccionando de la Biblia las porciones que les parecen aplicables a su vida. Van a justificar su conducta en cuanto a aquello que no quieren obedecer y van a seleccionar qué hacer y qué no hacer. Y número 5, van a tomar la decisión o toman la decisión de vivir en el pecado, en el mundo, de vivir a su manera, justificando su conducta, justificando su manera de vivir por considerar que en realidad no son personas muy malas. Ahora, nosotros podemos entender por la historia de lo que sucedió con el pueblo en el tiempo de Elías, que esa situación que se repitió con los israelitas de abandonar a Dios, aún después de haber experimentado milagros, tomando como base o como ejemplo estas 5 cosas, pueden haber muchas más razones por las cuales se apartaban del Señor. Pero
esta actitud o esa decisión de abandonar al Señor podría ser contrarrestada con una decisión contraria. Y es ahí donde me enfoco cuando hablé acerca de la pregunta que Elías le hace al pueblo. La clave para no abandonar a Dios, para poder seguir al Señor con todo el corazón, es tomar una decisión. Nosotros decidimos pecar, nosotros decidimos obedecer, nosotros decidimos no obedecer, decidimos reconocer la autoridad, no reconocer la autoridad, nosotros decidimos justificar nuestro pecado, nosotros somos los que estamos continuamente tomando decisiones todo el tiempo. A lo largo del día estamos tomando muchísimas decisiones, pero la decisión más importante que una persona debe de tomar y debe de tomarla con todo el corazón es la de servir al Señor. En el caso del pueblo de Israel, era servir a Jehová. Primer libro de Reyes 18:21. Elías se acerca a todo el pueblo y les lanza esa pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más se van a tardar ustedes? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es, y si Baal, váyanse en pos de él. Y el pueblo no responde nada. Claudicar significa dejar de mantener una convicción. De modo que Elías está confrontando al pueblo de Israel porque tenían la idea de que Jehová era su Dios, pero luego abandonaban esa idea, ese pensamiento o convicción y se iban detrás de uno de los Baales, porque en realidad habían muchos dioses o muchos ídolos con el nombre de Baal. Y por eso ellos se apartaban de Dios. Entonces, Elías tiene que confrontarlos. ¿Hasta cuándo van a vivir con esa inestabilidad? ¿Hasta cuándo van a vivir saltándose de una posición de devoción a Dios hacia una posición de adorar y de servir a estos ídolos? Decídanse. La clave para poder permanecer firmes es tomar una decisión de corazón. Y esto fue tan real o tan aplicable en el Antiguo Testamento como lo es en nuestro tiempo, como iglesia. Porque lo que le sucede al pueblo de Israel o lo que le sucedió y queda registrado en la Biblia con respecto a los pecados, los errores cometidos por el pueblo de Israel, son una realidad también ya en el periodo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Así como en el tiempo de Elías, los israelitas estaban en esa dualidad de pensamiento, en esa infidelidad de la cual el Señor Jesús habla de no poder servir a dos señores. En la iglesia ha sido una realidad a lo largo de los siglos que han habido y hay creyentes de doble ánimo. Yo pienso en cuántos creyentes se han enfriado en este tiempo, en cuántos creyentes ya no leen la Biblia, ya no tienen tiempo para su devocional, para poder adorar a Dios, porque dejaron su convicción, dejaron su comunión con Dios, se han apartado de Dios, han dejado de caminar en el temor, han dejado de caminar en la fe, en la dependencia, en la comunión con Dios. De la misma manera que el pueblo de Israel abandonaba a Dios, hay muchísima gente que en el tiempo o en el periodo de la iglesia abandonan al Señor Jesucristo. Esta es una realidad innegable. Y yo creo que hay dos razones fundamentales por las cuales las personas, dígase los creyentes, abandonan al Señor. Los creyentes de doble ánimo, de los cuales habla Santiago. Yo creo que le he dado 5 razones, aunque hay más, por las cuales los israelitas abandonaban al Señor. Yo creo que hay 2 razones, por lo menos las más importantes o las que resumen esa inclinación del creyente de no perseverar, de no continuar. Hay más, pero quiero darle las 2 fundamentales. ¿Por qué los creyentes se apartan del Señor? ¿Cuál es lo que yo he visto como lo más común? ¿Por qué es que hay creyentes que tienen ese doble ánimo, esa dualidad? La primera razón es porque aman al mundo.
Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La primera razón por la cual yo creo que hay creyentes que se apartan del Señor es porque aman al mundo. Valoran y desean al mundo y las cosas que hay en él. Quieren hacerse tesoros, quieren disfrutar de la vida en este mundo. Se apegan a lo material, se apegan al sistema de valores. Aman al mundo porque le dan un valor muchísimo mayor que el que tiene. Porque ignoran, porque no entienden que todo lo temporal, que todo lo terrenal, que todo lo terrenal es temporal. Que todo lo que está conectado con el mundo y las cosas que hay en el mundo van a pasar, son temporales. Ahora, interesante que el apóstol Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí hay una verdad espiritual sumamente interesante, que podemos aclararla o aplicarla en dos direcciones, una negativa y una positiva. Aquí está la negativa. Si alguno ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él, es porque está vacío de Dios. Si alguien ama este mundo, quiere disfrutar este mundo, valora las cosas de este mundo, es porque el amor de Dios no está en él, está vacío. Pero la positiva sería, si alguien no ama al mundo, es porque para él el amor de Dios es una realidad, la adopción es una realidad, la herencia es una realidad, el llamado a la gloria eterna es una realidad. El amor de Dios ha sido una realidad porque ha sido derramado en su corazón, lo sabe, lo experimenta, se siente amado, sabe que Dios lo ama. Ahora, el creyente entonces que es de doble ánimo, se encuentra entre esa inclinación del reino y el mundo. Y por no obedecer la instrucción de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, termina apegado a ello. Dice la palabra en el verso 17 que el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que hay en el mundo es temporal. Las riquezas, las cosas más valiosas que podamos obtener en el mundo, las cosas materiales se deterioran, se destruyen, pierden su valor. Los deseos pasan. Los deseos, nuestras pasiones, aquello que anhelamos en un tiempo, en una etapa de nuestra vida puede ser algo muy importante. Gradualmente pierde la importancia hasta que llega el punto en que nuestros deseos ya no tienen la misma intensidad, pasan. Los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive en esa dependencia, en esa comunión, en ese temor, ese permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios nos conecta con la eternidad. Entonces, esta es una realidad en la iglesia. Esta es una realidad entre muchos que se dicen creyentes. Viven en ese doble ánimo porque están enfocados en el mundo y en alcanzar las riquezas del mundo, en disfrutar lo que hay en el mundo. Y por el otro lado quieren ser salvos, quieren la vida eterna, pero están entre los dos pensamientos. Hay un doble ánimo que tiene que ser anulado. De la misma manera que Elías retó al pueblo de Israel. Tienen que tomar una decisión con respecto a seguir y a servir al Señor de todo corazón. La segunda razón, quizá estoy compartiendo de las más comunes, por la cual los que se dicen creyentes abandonan al Señor, es porque buscan gloria de los hombres. Buscan el reconocimiento, buscan la fama, buscan la aceptación, el aplauso de los hombres. En Juan capítulo 12, verso 42, claramente se nos enseña este principio. Dice que muchos de los gobernantes creyeron en el Señor Jesucristo, pero que a causa de los fariseos no lo confesaban. Recuerde que no solamente basta con creer en Jesús, hay que confesarlo.
Y no solamente basta con confesar a Jesús como Señor, hay que hacer lo que Él dice. Y no solamente hay que hacer lo que Él dice, hay que permanecer en la fe y en la obediencia. Ahora, volviendo a la escritura de Juan 12:42, muchos gobernantes creyeron que Él era el Mesías. Creyeron que Él era el Hijo de Dios. Creyeron que Él era el Salvador del mundo. Pero ¿por qué no lo confesaban? Para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43 es claro en el punto que estoy compartiendo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En el caso de los creyentes, en el tiempo de la iglesia, la segunda razón principal por la cual la gente vive en esa dualidad de pensamiento y no se deciden a seguir al Señor con todo su corazón es porque hay un anhelo de recibir el aplauso, de recibir el reconocimiento, de ser famoso. Quieren la gloria terrenal. Estos gobernantes, siendo personas de influencia en la nación de Israel, aunque creyeron, se abstuvieron de confesar porque querían ser parte de la comunidad religiosa, porque querían ser personas, querían continuar siendo personas con la misma influencia, no perder la influencia, no perder el reconocimiento de parte del pueblo y mucho menos pasar por la humillación de ser expulsados de la sinagoga. Ellos amaban más la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Muchos que dicen ser creyentes, por el amor a las riquezas, por el amor a la fama, por la aceptación o por no tener el rechazo de su familia o de su gremio o de los amigos profesionales, prefieren no confesar al Señor Jesucristo. Prefieren la gloria terrenal que la gloria de Dios. Y de la misma manera que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, los creyentes de doble ánimo terminan apartándose del Señor. Es bien difícil que alguien que tenga doble ánimo se incline por el Señor, porque esa dualidad de pensamiento le hace ser inconstante, como dice el apóstol Santiago. Dice que el hombre que duda es semejante a las ondas del mar, entran, salen, y dice, ni piense quien tal haga que recibirá algo del Señor. En Santiago capítulo 1, verso 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo se puede traducir también como doble pensamiento, doble interés. Si usted es un creyente que ha tenido ese doble interés, quiere lo mejor del cielo, quiere lo mejor del reino, pero quiere lo mejor del mundo, usted tendrá que tomar una decisión de corazón. Usted no puede continuar, como el Señor Jesucristo dijera, sirviendo a Dios, sirviendo a las riquezas, sirviendo al Señor durante algún tiempo y siendo el Señor de su propia vida en otro tiempo. Usted no puede tener doble ánimo porque al final esa inconstancia lo va a llevar a la muerte, a la destrucción. Santiago nos dice cuál es la solución en el capítulo 4, verso 8, y se enfoca a los que tienen doble ánimo. Dice Santiago capítulo 4, verso 8. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Cuando usted se da cuenta que usted es una persona de doble ánimo, que está entre el asunto de servir a Dios o no servir a Dios, continuar en un ministerio, no continuar, congregarse, no congregarse, leer la palabra, ya no leer la palabra, depender de Dios, caminar en el temor de Dios, considerar el buscar la guianza de Dios para las decisiones en su vida o no tomar ninguna decisión considerando lo que la palabra de Dios dice, usted necesita purificar su corazón. Porque el corazón se contamina con la duda, primeramente, como Santiago lo dice en el capítulo 1. Pero luego también el corazón se contamina de intereses terrenales. O el corazón, según Pablo en el libro de Hebreos, se contamina con la amargura. Y dice que por causa de la amargura alguien puede no recibir la gracia de Dios. El corazón se contamina por la vanagloria, el interés de recibir la gloria terrenal, o se contamina por el amor al dinero. Así que, así como Elías confrontó al pueblo de Israel
por causa de que estaban claudicando, saltándose de una posición a otra. Y él les dice que tienen que tomar una decisión, porque la clave es tomar una decisión. Todos nosotros como creyentes tenemos que tomar esa decisión de corazón. Tenemos que purificar nuestro corazón, es decir, sacar lo que está contaminando nuestro corazón. Dejar de justificar nuestro estilo de vida, nuestra falta de devoción, de compromiso, de entrega, y tal como he tratado de establecerlo en el tema, tomar una decisión de corazón. O sea, una decisión sincera, una decisión radical, no superficial, no temporal, no dejando una puerta abierta a la posibilidad de volvernos atrás, sino una decisión radical, limpiando nuestro corazón de toda contaminación. Y en el caso particular de las dos ideas mencionadas, que son las que causan que las personas abandonen al Señor en este tiempo, tomar la decisión de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. No viva pegado a las cosas del mundo. No valore las cosas materiales más que las cosas espirituales. No busque la gloria de los hombres. No busque agradar a los hombres más que agradar a Dios. Muchos ministros han fallado por esto, por querer la aceptación de la congregación, por querer el que multitudes les sigan, por buscar el aplauso de los hombres, se han apartado y han dejado de un lado la posibilidad de recibir la gloria de Dios. Pablo habla sobre esto y él dice que si él se convierte en un siervo de los hombres, ya no es siervo de Cristo. Si él busca la gloria de los hombres, entonces ya no puede esperar la gloria que viene de Dios. Así que es un asunto de tomar decisiones, una decisión de corazón. Y esa decisión puede ser fundamentada en los siguientes aspectos que voy a compartir. ¿Por qué no apartarnos del Señor? ¿Por qué yo tomo la decisión de no apartarme del Señor? Esto viene a ser fundamento para nuestra vida espiritual. ¿Por qué usted puede, o cómo usted puede compartirle a alguien que está en ese doble ánimo, habiéndole aclarado que tiene que decidirse de corazón? Si Jehová es Dios, si Jesús es el Señor, seguirle, servirle, vivir para Él, obedecerle, renunciar al mundo, renunciar a la vanagloria, vivir en rebeldía, en desobediencia. Pero ¿cuál es el fundamento por el cual una persona no debería de apartarse del Señor? Quiero darle 3 razones y aplicarlas de una manera personal. Es como que yo le dijera, ¿por qué yo no me aparto del Señor? ¿Por qué yo no me apartaría del Señor? Número 1, porque sé quién es Él y lo que Él puede hacer. En Juan capítulo 6, verso 68, cuando los discípulos le comentaron al Señor que muchos, por causa de la dureza de la palabra, se habían ido, muchos discípulos dejaron de seguirle, Jesús les pregunta, ¿y ustedes se quieren ir también? Verso 68, Pedro le responde, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué no apartarnos del Señor? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna, nadie más. Porque nosotros sabemos quién es Él. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Rey que pronto establecerá su reino sobre la tierra. Él es el Hijo del Dios viviente. Esa pregunta del apóstol Pedro es sumamente importante. ¿A quién iremos? ¿A quién nos volvemos? ¿Hacia dónde podemos poner nuestra mirada o en quién podemos poner nuestra mirada? Cuando Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro le está diciendo al Señor, Señor, si te abandonamos, si dejamos de seguirte, no hay a dónde ir. Esto es radical, esto es profundo. ¿Por qué no apartarnos del Señor? Porque sabemos quién es Él, el Salvador del mundo, el camino para llegar al Padre. Él es el Señor, Él es el juez. A Él le ha sido entregado todo el juicio. Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios. Por consiguiente, podemos establecer que el creyente que se aparta es porque ignora quién es Jesús. Es como aquel pastorcito de Soyapango que
fue ganado por el Islam porque entendió que estaba caminando en la ignorancia y que ahora había conocido la verdad a través del islamismo. El que ignora quién es Jesús lo va a abandonar, pero el que sabe quién es Jesús va a permanecer y va a decir y va a confesar y a mantenerse con esa confesión. No hay a dónde más ir, no tenemos a quién ir. Tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Segunda razón de por qué no apartarse del Señor. Y enfocado de una manera personal, ¿por qué yo no me aparto del Señor? Porque Dios me ama y me adoptó como su hijo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Juan está enfocándose, Juan, el apóstol del amor, el que habla más del amor, el amado, el discípulo amado. Habla acerca del amor de Dios siendo derramado en nuestros corazones. Habla de ser amados por el Padre y de la posición que se nos ha dado por causa del amor de Dios. Entonces, la segunda razón por la cual no apartarnos del Señor es porque Él nos ama y nos ha adoptado. Si yo conozco el amor del Padre y lo conozco por medio de la experiencia de la adopción, porque soy su hijo, tengo el testimonio del Espíritu Santo que soy su hijo y tengo la libertad de llamarlo Padre, entonces yo no tengo una razón válida para apartarme del Señor. Si Dios me ama y me ha adoptado, yo voy a valorar eso, voy a valorar el amor de Dios que llegó hasta el punto de establecerme como un hijo. Entonces, como consecuencia, en el lado contrario, podíamos establecer que se aparta el creyente que no valora el amor divino. Y digo esto en el sentido de que hay tantas personas que perseveraron un tiempo y se apartaron porque no sabían quién era el Señor. Se apartaron porque no han valorado el amor de Dios. Sí, es cierto, el creyente puede caer en el pecado y quedar enredado en el pecado y experimentar la debilidad, la esclavitud, lo que Pablo dice en Romanos, que si alguno siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción y muerte. Sí, descuidó su comunión con Dios, no alimentó o fortaleció su vida espiritual, su comunión con Dios y termina en una esclavitud al pecado. Pero ¿qué es lo que causa que un creyente se detenga en el pecado, se detenga en el mundo, busque la gloria terrenal, viva según sus deseos o sus pasiones, quiera vivir en rebeldía, en desobediencia? ¿Qué es lo que causa esto? La falta de convicción de quién es el Señor. La falta de convicción sobre quién es Él, cuál es su identidad. Pero cuando usted reconoce que Dios lo ama y que Dios lo ha adoptado como su hijo, usted va a permanecer en esa posición porque usted va a valorar el amor de Dios. Tercera razón por la cual no apartarnos del Señor. ¿Por qué yo no me aparto del Señor? Porque Él pagó un precio para rescatarme. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice, sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando yo sé que el Señor pagó un precio para rescatarme, y la mejor manera de entenderlo en nuestro tiempo es pagar el precio del rescate, porque estábamos secuestrados y condenados a muerte, y el Señor pagó el precio del secuestro, el precio para rescatarnos. Cuando yo entiendo ese precio que fue pagado por mí, cuando yo valoro el sacrificio de Cristo por mí, yo no me voy a apartar. Esto me va a hacer a mí permanecer firme. Saber que Él pagó un precio muy elevado para poderme rescatar.
No he sido rescatado, no fui comprado con cosas que son corruptibles como el oro o la plata, sino que mi salvación ha costado la sangre de Cristo. Esto debe de ser compartido con cualquiera que se haya vuelto atrás, con cualquiera que esté dudando en cuanto a seguir al Señor o seguir en el mundo. Comparte esta palabra y dígale, usted no puede apartarse, usted no debería apartarse del Señor. Si usted sabe que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, usted no debe apartarse del Señor. Si usted ya sabe que usted es un hijo y recibe el amor de Dios y entiende que el amor del Padre se ha manifestado en que nos ha dado el espíritu de adopción por el cual le llamamos Abba Padre. Dígale a la gente que está en ese desánimo que no menosprecie el sacrificio, porque se aparta el que no valora el sacrificio. Se aparta el que no valora el amor divino. Se aparta el que ignora quién es Jesús. Pero independientemente de las circunstancias que nosotros podamos enfrentar, limitaciones, problemas, necesidades, lo que sea, si nosotros estamos plenamente convencidos de quién es el Señor, si estamos convencidos de su amor y del sacrificio que Él ha hecho por nosotros, tenemos aquí un buen fundamento para no apartarnos. Y lo que nos resta es que tomemos la decisión de corazón, purificando nuestro corazón de todo lo que está contaminándolo, para poder seguir al Señor, para poder servirle con todo el corazón. De manera que podamos, entendiendo ese principio que el Señor habló, tomar una decisión radical. El apóstol Pablo dice, hagan más firme su elección. Si el Señor Jesucristo dijo que no se puede servir a dos señores y que no se puede servir a Dios y a las riquezas, entonces, entendiendo que esto es Dios hablándonos con toda la sabiduría necesaria en la cual nosotros podemos apoyarnos, tenemos que establecer esta verdad. No podemos servir a Dios, amar a Dios y amar al mundo. No podemos servir a Cristo y querer el reconocimiento terrenal o alcanzar la gloria terrenal. Entonces tenemos que llegar a una conclusión que es prácticamente el tema. Hay que tomar una decisión. Una decisión que debe de ser hecha con todo el corazón. Una decisión sincera. Y para todos mis hermanos que están meditando en la palabra juntamente conmigo, que han permanecido firmes hasta el día de hoy, pueden no solamente estar agradecidos con Dios, que es quien los ha sostenido, bendecir a Dios por su gracia, por su misericordia que se ha manifestado en sus vidas, y en esa dependencia de Dios, reafirmar esa decisión, Señor, no quiero apartarme de ti, tengo razones suficientes para no apartarme de ti. Tomo la decisión de corazón de servirte. Aunque usted haya permanecido firme, tome esa decisión de continuar adelante, que nada lo mueva, ni la familia, ni el rechazo de la familia, ni los conflictos, ni la necesidad, ni los problemas, ni la aparente falta de respuesta a sus oraciones, ni la enfermedad, nada, porque como dice el apóstol Pablo, nada puede apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada. Tome la decisión. Tome esa decisión de corazón, de servir al Señor. Y si usted que está meditando o viendo este video reconoce que usted ha vivido por años en esa incertidumbre, en esa inestabilidad, quizás me escucha o me escuchan personas que han asistido a la iglesia durante un tiempo, luego se han apartado, luego han vuelto a hacer el intento de permanecer. O usted es un creyente que aunque ha estado en la iglesia, permaneciendo en asistencia a la iglesia, en su corazón existe este conflicto. Hay intereses terrenales, hay intereses materiales, hay intereses sociales o personales que lo desvían y usted no puede o no ha podido hasta el día de hoy servir al Señor porque hay una atracción, hay una dualidad. A usted le digo en esta hora, tome la decisión, es posible. Por el poder del Espíritu Santo es posible tomar la decisión de servir al Señor, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida. En Malaquías capítulo 2, verso 2 dice así:
Si ustedes no oyen y no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, voy a enviar maldición sobre ustedes y voy a maldecir sus bendiciones. Y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Aquí está la clave. Seguir a Cristo es una decisión que se toma con el corazón, no con la cabeza. Es una decisión profunda. No es una prueba, no es un intento. No es de que me voy a meter a la iglesia para ver si cambio y puedo dejar mis vicios. No es un asunto de que me voy a meter a la iglesia para poder acercarme a Dios y pues de alguna manera, de algo me va a servir. No, tiene que ser una decisión sincera, de corazón. Creo que Jesús es el Señor. Creo que Él es el Salvador. Creo que Él es el juez. Creo que Él murió por mí. Creo que Él me ha llamado a su gloria eterna. Creo que Él ha pagado un precio por mi salvación. Y por causa de que yo tengo ese entendimiento, tomo la decisión de corazón de darle gloria a Dios. Tomo la decisión de corazón de vivir en el temor de Dios. Tomo la decisión no solamente de llamar a Jesús Señor de mi vida, sino de vivir en el temor de Él, guardando sus mandamientos, tomando el cuidado de aplicar en mi vida continuamente lo que Él ha enseñado, lo que Él ha ordenado. Tomo la decisión con toda sinceridad de seguir al Señor. Hermanos, la historia del pueblo de Israel durante muchos siglos de apartarse del Señor es la misma historia de la iglesia y de muchos miembros de la iglesia apartándose del Señor. Pero como está escrito en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas enviadas a uno de los 7 pastores de las iglesias de Asia, el Señor dice: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Si usted ha estado lejos del Señor, todavía hay tiempo para volverse. Si usted se ha apartado del Señor, todavía hay tiempo para reconocer el señorío, el amor, el sacrificio de Cristo y volverse a Él de todo corazón. Si usted es un creyente que ha caminado de lejos porque sus negocios, sus ocupaciones, su interés material le estorba, renuncia a todo eso. Y de corazón, haga lo que el Señor dice allá en Malaquías. Decídase darle la gloria a Dios. Si usted lo hace de corazón, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a sostener. Porque lo que es imposible para nosotros como hombres, es posible para Dios. Quiero terminar orando sobre esto para que el Señor pueda ayudarnos a permanecer firmes y a aquellos que han estado en esa dualidad, en esa inconstancia, a afirmarse y determinarse en que van a permanecer hasta el final. Porque como dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Así que necesitamos, en esa dependencia de Dios, pero con la sinceridad del corazón, consagrar, entregar nuestro corazón, reconociendo que no hay nadie más a quien ir. Oramos sobre esto. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has sostenido con tu diestra, ha sido tu misericordia. Si hemos perseverado, si hemos permanecido, no es por nuestro esfuerzo ni por nuestra capacidad. Nuestra gran entrega, compromiso, devoción, tú nos has sostenido, Señor. Tú nos has ayudado y hemos prevalecido a pesar de los problemas, las dificultades, las necesidades, porque tú has estado con nosotros para sostenernos y sustentarnos. Y te damos las gracias. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para permanecer en fidelidad, en temor, para permanecer en esta firmeza, cuidando de no caer, sin justificar nuestra conducta, menospreciando el mundo, las cosas del mundo, la gloria de los hombres. Ayúdanos, Señor, a permanecer enfocados en ti, en tu obra, a permanecer enfocados en la gloria eterna. Ayúdanos. Obra, Padre, en el corazón de cada uno de aquellos que reconoce humildemente que ha vivido lejos de ti, siguiéndote de lejos como Pedro, o que ha vivido en esa dualidad, honrándote por etapas, apartándose de ti durante otros tiempos, Señor.
Sé tú revelándote a sus vidas y haciéndoles entender que no es con fuerza, no es con la capacidad humana, sino que es por tu Espíritu Santo que es posible, porque es tu Espíritu el que nos da el poder. Sé tú, oh Dios, revelándote en la vida de aquellos, mis hermanos, que estaban necesitando esta palabra y saben que han vivido en esa dualidad, en esa inconstancia, han vivido en ese doble ánimo, en esa duda, en ese conflicto. Sé tú revelándote a sus vidas y hazles entender. Trae tú la convicción de pecado, de justicia, de juicio. Trae tú la revelación de la palabra, la revelación de la provisión por tu Espíritu Santo para sus vidas. Y ayúdales en su debilidad, Señor. Padre, glorifícate. Glorifícate en la vida de aquellos que te invocan y que claman a ti ahora pidiéndote que los sostengas. Señor, tomamos la decisión de corazón de dar gloria a tu nombre, de darte alabanza, de contar y hablar de tus maravillas, de vivir en tu temor, de vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tomamos esa decisión y te pedimos que nos sostengas y que nos ayudes, que te glorifiques en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Amén.